Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 21 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Para que ustedes y yo, iluminados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 105, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice ya en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, dice allí en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados y guiados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 45. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ella, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en este pasaje de la Sagrada Escritura, San Lucas capítulo 1, del versículo 39 al 45, vemos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. ¿Qué misterio es este? ¿Quién se acuerda? ¿Qué misterio es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel? Exactamente. Segundo misterio, gozoso. Todos los misterios tienen un fundamento en la Biblia. Muy importante de tener esto en cuenta. En el Evangelio de ayer veíamos cómo el Angelus o el Angelus está fundamentado en la Biblia. El Ave María es bíblico. Los misterios que se rezan en el Santo Rosario, donde se medita por ejemplo, en este caso, los misterios gozosos, donde se medita el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús y la niñez de Jesús.
Eso se medita en los misterios gozosos. Todo está en la Biblia. Bien. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entonces, una vez que el ángel Gabriel visita a la Virgen María, le anuncia que va a tener un hijo, que el Espíritu Santo va a venir sobre ella y el poder de Dios la va a cubrir con su sombra. Entonces ella no se queda ahí como quien dice, oh, bueno, pues yo voy a ser la madre del Salvador, entonces a mí me tienen los demás que servir porque yo soy una mujer importante. No, sino ella nos enseña a ser serviciales. Hay un dicho por ahí que dicen, ¿cómo es? El que, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea que siempre nosotros tenemos que ponernos a la disposición de los demás, del más necesitado. Por eso allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Unos de una manera, otros de otra. Cada quien hemos recibido de Dios un don en especial, una gracia en especial que a cada quien nos hace únicos. Pero no enterremos eso como aquel siervo que hizo enterrar su talento allá en Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 29, sino más bien pongamos por obra, pongamos al servicio ese don, esa gracia que Dios nos ha dado, pongamos al servicio de los demás. Y es exactamente eso que hace la Virgen María. Ella es la primera misionera que lleva a Jesús y va al servicio de su prima Isabel. Dice, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, con prontitud, o sea, rápido, como quien dice, sin demora. Entró en casa de Zacarías, el esposo de Isabel. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Virgen María llega a la casa de Zacarías e Isabel, saluda a Isabel, que ya estaba embarazada por 6 meses. O sea, Juan Bautista estaba ya en el vientre de Isabel ya por 6 meses. Estaba en el 6º mes de embarazo. Entonces, una vez que Isabel escucha el saludo de la Virgen María, recordemos que en el versículo 35, Lucas 1:35, dice que el Espíritu Santo va a venir sobre la Virgen María. O sea, ella es quien tiene ese primer encuentro con el Espíritu Santo. Y además el poder de Dios la va a cubrir con su sombra. Bendito sea Dios. Entonces, donde quiera que María va, ella está con el Espíritu Santo. Además, el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Donde quiera que va, lleva la sombra del Altísimo, o sea, de Dios. Muy importante. Entonces, cuando ella saluda a su prima Isabel, el niño Juan Bautista se llena, el niño salta de gozo en el vientre de Isabel, e Isabel se llena del Espíritu Santo. Por eso en Lucas 1:15, el ángel Gabriel le dice a Zacarías que él estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, a causa de la visita de ¿quién? De la Virgen María. Muy importante. Entonces también Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy, muy importante. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, se expresa de la Virgen María de la siguiente manera. Por eso en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que tenemos que examinar a los espíritus. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, perdón. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice que tenemos que examinar a los espíritus, porque hay espíritus engañadores que llevan a la apostasía, a doctrinas diabólicas, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Entonces,
Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, se expresa de la siguiente manera de la Virgen María. Escuchen. Lucas capítulo 1, versículo 42. Le voy a leer desde el 41 para que entendamos bien el contexto. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces Isabel está llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Una persona que está llena del Espíritu Santo, así se expresa de la Virgen María, a gritos. Así se expresa, escuchen. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Una persona que está llena del Espíritu Santo se expresa de la Virgen Santísima, sí, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y de hecho es la segunda parte de la Ave María. ¿Recuerdan la primera parte? Lucas 1:28. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate o salves del saludo que se daba al rey o a la reina. La segunda parte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas capítulo 1, versículo 42. ¿Se dan cuenta que está en la Biblia? Entonces, cuando alguna persona nos diga, oh, la Virgen María es tal y tal y tal y tal, que María tuvo más hijos, pura mentira, y el diablo es padre de todos los mentirosos, Juan 8:44, nosotros que si utilizamos la inteligencia que Dios nos ha dado y nos alimentamos del Evangelio del día todos los días, rápido nos vamos a dar cuenta que está hablando mentiras. Por más que diga, yo tengo el Espíritu de Dios y hablo en lenguas, y de la Virgen María se expresa de una manera diferente a lo que nos muestra la Sagrada Escritura, como se expresa una persona de la Virgen María que está llena del Espíritu Santo. Nosotros podemos darnos cuenta a ver si tiene el Espíritu de Dios o no. Una persona que tiene el Espíritu de Dios se expresa de la Virgen María así. Lucas 1:42. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y Señor es con S mayúscula, o sea, refiriéndose a Dios. Entonces, Isabel está reconociendo que la Virgen María es la madre de Dios. Aquí hay algo muy importante, no la madre de Dios Padre, sino la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Jesucristo es Dios. Y como María llevó en su seno a nuestro Señor Jesucristo, lo parió, lo amamantó, lo crió, eso es lo que hace una madre. Por eso es madre de Dios. Cuando nosotros decimos María, madre de Dios, los católicos nunca, jamás estamos diciendo que María es mamá de Dios Padre. No, eso dicen los herejes protestantes mentirosos. Pero lo que es que la Santa Madre Iglesia enseña, lo que dice la Sagrada Escritura. María es Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Colosenses 2:9. En Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Juan 1:1. En el principio estaba, vamos a leer Juan 1:1. Rapidísimo. Bien, Juan 1, del 1 en adelante. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, con D mayúscula. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús es Dios. Por eso decimos María, Madre de Dios. Bien. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que ha creído que se cumplirán lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, feliz es un sinónimo de bienaventurada. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Sagrada Escritura? Que cuando ustedes y yo creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, somos bienaventurados. Pero el apóstol Santiago todavía nos da un caramelito de chocolate para
comernos saboreando. Y nos dice que cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Pero con la ayuda y la gracia de Dios, que ustedes y yo la ponemos en práctica, la palabra de Dios, ahí vamos a ser felices, ahí vamos a ser bienaventurados. Entonces dice Isabel, feliz la que ha creído que lo que le fue dicho por el Señor se cumplirá. Entonces, María, ¿qué nos enseña? En el versículo 38, Lucas 1:38, ella dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el versículo 45, dice Isabel, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María obedece, Lucas 1:38, y en el versículo 45 ella cree. La obediencia y la fe. Por eso ella es nuestro modelo de fe, por excelencia, por obediencia. Pidámosle siempre al Señor que a través de la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ustedes y yo podamos imitar su ejemplo, que la Virgen María interceda siempre por cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días. Muy importante, la iglesia enseña, donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Familia que reza unida, permanece unida. Y vemos que el rosario está en la Biblia, el Angelus, miren el Evangelio del día de ayer, el Ave María, todo está en la Biblia. Es cuestión de nosotros, como dice allá en Juan 20:27, ser creyentes, creer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que a veces nos dejamos a nosotros sembrar dudas en la cabeza escuchando a las personas. Y muchos que no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero cuando comprobamos, basado en la Sagrada Escritura, que es bíblico el Santo Rosario, entonces eso nos da más convicción y eso nos hace que nuestra fe crezca, eso nos hace tener un amor más grande a nuestro Señor Jesucristo, eso nos hace orar, rezar a la Virgen María del Rosario, para que ella interceda ante nuestro Señor Jesucristo, que Él nos conceda todo según como sea su santa voluntad, como dice allá en la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 14. San Pablo allá en Romanos capítulo 16, versículo 6 dice, saludad a María, que se ha afanado tanto por vosotros. Que la Virgen María sea siempre nuestro modelo de fe, nuestro modelo para obedecer al Señor y para creer en el Señor, para ser creyentes en el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión del Evangelio del día de hoy, sábado 21 de diciembre del 2024. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Y como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.